Titulado el mensaje de esta mañana, sostenido por su palabra. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Sostenido por su palabra es lo único que necesitamos tener, hacer lo propio para nuestra vida, para mantenernos firmes. Es como esa persona que tiene que hacer acrobacia, ¿no? Está ahí, está por ahí, puede ser que esté caminando sobre una cuerda, que esté haciendo, pero se está sosteniendo de algo. ¿Qué pasa? Que si esa cuerda se corta, ¿cuánto dicen? Se viene abajo. ¿Qué pasa si nos falta la palabra? ¿Cuánto dicen? Nos venimos abajo. Entonces vamos a abrir la Biblia y vamos a ver lo que dice ahí el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a ver el propósito de Dios, porque muchas veces hay tantas personas que confunden lo que es prueba con lo que es estar bajo una maldición y lo que es estar bajo el castigo de Dios. Porque Dios al que ama, cuando dicen al que ama, corrige. Y muchas veces hay personas que dicen, estoy pasando por unas pruebas impresionantes. El infierno se me opuso, el infierno está en contra. Pero tal vez esa persona no está viendo que está haciendo cosas que desagradan a Dios. Y Dios no les puede guardar porque Dios tiene que hacer cumplir su palabra. Y todo lo que el hombre siembra, ¿cuánto dicen? Cosecha. Entonces veamos aquí, ¿por qué? Porque Jesús fue llevado, ¿cuánto dicen? Fue llevado al desierto. Y en el desierto, ¿cuánto dicen? En el desierto falta todo. En el desierto no hay nada. Pero hay algo importante que aquí vamos a aprender en esta mañana. Versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Para ser tentado por el diablo. Me detengo aquí para que piensen lo siguiente. Dice que Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Fue llevado. ¿Para qué? Para ser tentado ¿por quién? ¿Cuántos tienen hijos? Cuando van llevando a sus hijos, van al lado de sus hijos. El Espíritu estaba con Jesús. Fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Y fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Pero el Espíritu en ningún momento lo dejó. Una cosa es estar en el desierto solo y otra cosa es estar tomado de la mano de Dios. Todos vamos a vivir momentos de desierto, pero esos desiertos sirven ¿para qué? Para que Dios habla nuestra vida y nos dé una enseñanza de algo. Esas son las pruebas. Ahora, cuando uno está haciendo las cosas incorrectas, el Espíritu no nos va a llevar al desierto. ¿Por qué? Porque si Él nos lleva al desierto, vamos a cosechar lo que sembramos y el Espíritu no puede estar aprobando nuestra mala siembra. ¿Cuántos están aquí? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué es lo que tuvo Jesús? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó, cargoso el muchacho, le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, ¿cuánto dicen? También, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, ¿cuánto dicen? Otra vez. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. El libro de Oseas, no lo busquen, dice Oseas, dice: los atraeré y los llevaré al desierto para hablarle a su corazón. Hay personas que en el desierto mueren, pero hay personas que están dispuestos a sostenerse con la palabra de Dios y salir del desierto en el poder de Dios. Lo que más me impacta de esto, no solo que fue llevado por el Espíritu al desierto, porque cuando te lleva para ser probado, Él no te deja solo. Él está todos los días con nosotros. Te lleva al desierto, te expone, viene Satanás, te tienta, pero no puede faltar el Espíritu a tu lado. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu el que siempre va a usar la palabra. Si a ti te falta palabra en tu espíritu, estás perdido. Porque el Espíritu va a usar la palabra que está dentro tuyo para traerte la memoria. El Espíritu traía a memoria la palabra a Jesús, y con la palabra debatía ¿con quién? Con el mismo diablo. El diablo que usaba la palabra de Jesús, la palabra de Dios, lo que escrito estaba, porque es la única palabra que tiene poder. Cuando tú estés en un desierto, si el Espíritu Santo está contigo, tú tienes que tener paz, porque hay algo que Dios te quiere enseñar. Pero te tienes que asegurar de que fue el Espíritu, que fue Dios, quien te metió en una prueba, que permitió algo para que tú aprendas algo. No a todos el Espíritu va a llevar al desierto. Hay otros que se meten en un desierto solo por sus errores, por su falla y por tomar decisiones de una forma incorrecta sin depender de Dios. Una cosa es ir al desierto con el Espíritu, otra cosa es meterse en un desierto solo. ¿Cuántos se metieron en graves problemas por hacer, hablar o tomar decisiones incorrectas? Nos metimos en un desierto sin que Dios nos lleve. ¿Le pasó o no? Cuando el Espíritu Santo nos lleva, no nos deja solo. Lo importante de esto es que para sostenernos con su palabra, tenemos que tener su palabra atesorada en nuestro espíritu. La palabra de Dios tiene que ser atesorada en nuestro espíritu. Cuando tú estés en un desierto, el Espíritu te va a hacer recordar lo que hay dentro de tu espíritu. Tales adoradores busca, tales que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra viene a donde, a nuestro espíritu. Somos tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Lo que vemos es el cuerpo, pero el alma y el espíritu no lo vemos. En el alma están los sentimientos, están las emociones, está cuando te pones triste y cuando estás contento, estás alegre. Cuando viene una buena noticia, que saltas de alegría. Pero cuando hay una mala noticia, que comienzas a agachar la cabeza y comienzas a llorar y ponerte triste. Pero el espíritu es el que se conecta con Dios. Entonces el espíritu va a conectarse, va a traer memoria de lo que hay dentro tuyo, en tu espíritu, cuando tú atesores la palabra de Dios sobre ti. Por algo dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué no va a pasar? Porque la palabra de Dios es eterna. ¿Cómo será que Dios va a usar su palabra para juzgar al mundo? ¿Cómo va a ser que Dios va a usar su palabra para darnos recompensa a aquellos que pudimos seguirle y llegar a estar reinando con Él? Él siempre va a usar su palabra. Y es su palabra la que necesitamos atesorar. Es su palabra. Jesús tenía 12 años y estaba en medio de los doctores de la ley. Y Él le enseñaba a ellos, quedaban admirados. Recuerdo el testimonio de un hombre, un gran hombre de Dios, que le toca vivir un momento difícil en su vida. Era un joven
sus padres se separan. Ellos eran 3 hermanos. Estos 3 hermanos tuvieron que tomar una decisión. Padre separado. Uno de sus hermanos se vuelca a las drogas. Comienza a consumir drogas, comienza a hacer una vida de rebeldía, aún creyendo en Dios. El otro hermano está buscando de sostenerse. ¿De qué manera? Comienza con los negocios, comienza a trabajar fuertemente, monta una empresa. Y cada uno se quería sostener sobre algo. Pero este hombre, el último, el tercer hermano, él dice que comenzó a sostenerse en Dios, comenzó a buscar a Dios como nunca antes, y Dios comenzó a hablarle. Ante ese desierto, ese momento, uno se fue a las drogas. El otro se quiso olvidar de Dios y abocó todo su tiempo a los negocios. Y el otro se buscó ¿de qué? De sostenerse de Dios, buscando en la palabra. Los 3 querían huir del problema. Pero lo único que pudo prevalecer es aquel que se sostuvo en ese momento difícil, se sostuvo de la palabra. Recorre el mundo. Es una persona donde Dios la usa de una manera tremenda. Pero en los momentos difíciles, donde él no sabía qué hacer, lo único que lo pudo sostener fue la palabra de Dios. Jesús dijo que a cada día le basta su propio mal. Jesús dijo que en el mundo va a haber aflicción. ¿Cómo enfrentamos los días malos? ¿Cómo enfrentamos el día afligido? ¿Cómo enfrentamos el momento difícil si no es tomado de su palabra? Conozco personas que cuando están cansadas salen, ese viejo hombre, esa vieja mujer, comienzan a hablar mal, comienzan a discutir, comienzan a decir cosas que vos decís, esta persona, ¿cómo va a decir eso? En su cansancio, en su agotamiento, en vez de ser el espíritu, es la persona. No sé si conocen a alguien así. Yo cuando estoy cansado, trato de directamente no hablar. ¿Qué pasó? No estás hablando, estás cansado. Estoy cansado. Porque uno no se da cuenta que muchas veces uno quiere hacer cosas en el cansancio y luego hace todo al revés de lo que tiene que hacer. No sé si le pasó. Cuando estamos cansados tal vez no tenemos ganas de hablar y hay otros que quieren hablar, pero en ese desespero que tienen comienzan a hablar mal. Jesús en ese momento, y mire que cuando llegó a los 40 días tenía hambre. ¿Alguien estuvo 40 días y 40 noches sin comer? Hambre. Y fíjense lo que dice en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo. ¿Saben lo que hay aquí? Esto es precioso, porque Jesús mismo le dice a Satanás: al Señor tu Dios adorarás. Jesús le estaba diciendo a Satanás: hay un solo Dios en el cual adorar. Solamente a Él le tenés que adorar. Y la gente está buscando dioses por todos lados. Y Jesús le dice: solamente a Dios, solamente al único. Y a Él vas a servir. Hay gente que busca por servir distintos tipos de dioses cuando hay un solo Dios. Y fíjense lo que dice en el versículo 11. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando tú pasas, eres llevado por el desierto, el diablo te viene a tentar, en ti no falta palabra. Cuando viene el diablo a confundirte, tú tienes la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para deshacer toda obra del diablo. Y luego de esa batalla, ¿qué es lo que ocurre? Dice que venían ángeles y le servían. La bendición de Dios y la aprobación de Dios vienen luego cuando tú sales aprobado del desierto. Cuando tú no te quedas ahí. Cuando vives los momentos difíciles de tu vida es cuando más necesitas tomarte de la palabra. Porque luego que pases por el desierto, Dios enviará ángeles ¿a qué? A servirnos. Por algo el salmista dice en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor. Él se inclinó a mí,
oyó mi clamor y me hizo sacar. No dice de qué manera lo hizo sacar, pero dice que lo hizo sacar. ¿A través de quién? De amigos, de personas, de ángeles, no lo sabemos. Pero Dios, cuando nosotros esperamos en Él y estamos confiando en Él, va a usar a alguien para sacarnos, para librarnos y para mantenernos firmes. ¿Qué es lo que necesitamos para eso? Sostenernos con su palabra. Por algo, si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Si tenemos su palabra, lo tenemos todo. Porque en los momentos difíciles será su palabra la que va a cobrar vida en nosotros y vamos a ver todas las promesas de Dios cumplirse. El día que estés en una prueba, si te falta la palabra, acude a alguien que la tenga. Porque sin palabra no podrás salir bien de un desierto. ¿Cuántos lo creen? Entonces, como está, ponte de pie. Ponte de pie por un instante. Porque esto tiene que ser algo primordial, algo importantísimo para los hijos de Dios. Los creyentes, los cristianos, pasan más tiempo y conocen más cosas de una vida secular, de este mundo que está corrompido, de los famosos de este mundo, pero no conocen la Biblia, no conocen lo que está escrito. Y cuando el diablo los viene a tentar, no tienen arma suficiente para enfrentarle, para decirle: escrito está. Mujeres que piensan en quitarse la vida porque tienen 40, 30 años y dicen: y ahora no me he casado, no voy a formar mi familia, no voy a tener hijos. Pero claro, le falta la palabra. Conocen a todos los famosos de televisión, conocen a tantas personas, pero no conocen al Dios que inspiró a escribir la Biblia. No conocen al Espíritu Santo, quien inspiró a estos hombres a que escriban la Biblia. Y en los momentos difíciles, ¿qué hace? Son reincidentes, como hablamos anoche, se vuelven atrás. El desierto los hizo volver atrás, cuando Dios quiere que nos mantengamos firmes y estables. Como hijos de Dios, tenemos que conocer más a nuestro Padre, y no lo vamos a conocer si no es a través de su palabra y su comunión con Él. Por eso, como está, cierra tus ojos y rinde tu corazón a Dios. Rinde tu corazón.